Tan terrible es el odio es la primera novela de Carlos Floriano que, ambientada en la Guerra Civil e inspirada en una historia real, narra las consecuencias del odio entre los dos bandos. Carlos Floriano, bienvenido a Periodista Digital. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Por qué ha elegido la Guerra Civil para su primera novela? Bueno, porque tenía esa historia familiar, y yo le quería... Mis tías siempre me insistieron en... Alguien tiene que contarlo, ¿no? Alguien tiene que contarlo, y yo lo que hago es que inspirarme, ¿no? La verdad es que yo no cuento su historia real, eso no me corresponde a mí. Me inspiro en lo que ellas vivieron, y eso me da pie para poder escribir lo que ocurrió en aquel momento o lo que vivió esta gente, y luego me permite dar mi opinión sobre, a través de los diversos personajes, sobre las ideas que se han enfrentado respecto al origen de la guerra civil, al fracaso de la República y a varias cuestiones que forman parte de mis aficiones. Quería preguntarle, de hecho, que si tenía alguna vinculación personal con la historia, pero lo ha contestado. Te he hecho spoiler a la pregunta, ¿no? Sí, mi vinculación es esa, ¿no? Ellas, mis tías nos contaban siempre lo que ellas vivieron, y a partir de ahí, pues elaboré, ¿no? Elaboré una historia que me parecía que era atractiva porque mezclaba con cosas que me gustan. Por eso me parecía atractiva, ¿no? Pues el mundo de los toros, partes de la historia de España que me llaman muchísimo la atención, y en fin, un thriller que es al final de lo que se trata la novela, ¿no? A mí personalmente, algo que me ha gustado muchísimo es que cuando se termina un capítulo es prácticamente imposible no querer pasar al siguiente. ¿Cómo se consigue enganchar al lector de esa manera o con qué elemento de la narración cree que lo logra? Pues mira, como soy un novato en esto, solamente he hecho lo que a mí me gusta encontrarme cuando leo una novela. He procurado guiarme por mi gusto, ¿no? Es decir, a mí me gustan las novelas que me enganchan. Y entonces he procurado siempre generar suspense y luego que haya varias historias que van en paralelo pero que confluyen, ¿no? Que confluyen. Y eso es lo que he intentado, ¿no? Y luego, ¿sabes? Creo que es muy importante que te emocione a ti cuando estás escribiendo. Y si eso sucede, yo creo que eso es bueno. Y hasta ahora los inputs que estoy recibiendo, pues es que efectivamente la novela pues parece que engancha desde el principio. Engancha mucho desde el principio. En cuanto al contexto histórico, se menciona muchas veces la Revolución del 34, cuyos focos principales fueron Asturias y Cataluña, donde se proclamó la República de Cataluña. Con los cambios que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad política, esta eliminación del delito de sedición, cambios en la malversación, ¿cree que incluso podríamos llegar a vivir el año que viene la Revolución del 24? No, yo no lo creo. Yo creo que la sociedad española no tiene nada que ver con la sociedad de los años 30. La sociedad española actual no tiene nada que ver con la sociedad de los 30. Ahora solamente hay políticos irresponsables que hacen discursos irresponsables con el ánimo de enaltecer a la gente, pero creo que son los extremos, ¿no? Digamos, podríamos decirlo que los moderados somos muchos más. La gente del centro somos muchos más. Y por eso yo creo que esos que consideran a los adversarios políticos como enemigos, a los que no piensan como tú, como fascistas, o sea, toda esa gente son muy pocos, afortunadamente, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es que defender, yo creo que los moderados tenemos que defender esas posiciones, y esas posiciones yo creo que vencen, van a vencer con claridad en las urnas, afortunadamente, y que no vamos a ver un 24 porque la sociedad española es completamente distinta al 34. Yo apelo mucho a eso porque siempre se ha impuesto una visión de la Segunda República idílica como un régimen democrático, escrupulosamente democrático y modélico al que tenemos que volver. Y no, la Segunda República fue un fracaso. Y fue un fracaso porque
precisamente los que decían defenderla la estaban atacando más que nadie, que fueron todas las fuerzas políticas que confluyeron luego en el Frente Popular. Y allí construyeron unas barricadas, otros construyeron otras y se liaron a tiros, ¿no? Y por eso el protagonista de la novela, como otros muchos hicieron en la vida real, pues no quisieron participar en esto. Desgraciadamente a él lo mataron, ¿no? Otros pudieron huir, ¿no? Porque yo creo que no había espacio para la moderación en aquel momento y ahora afortunadamente sí lo hay. Decía que la sociedad actual es diferente. Me gustaría leer un pequeño trocito del principio, sin hacer spoilers, que dice: no pueden hacer un régimen en el que no quepamos todos, sino solo la izquierda, en el que no se respete la libertad de educación ni la propiedad privada. No pueden hacer papel mojado de los derechos que consagra nuestra Constitución. Actualmente, creo que estas palabras están muy vigentes porque hemos visto atacada la educación, atacada la propiedad privada y, sobre todo y por desgracia, muy atacada últimamente la Constitución. Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que eso es cierto. Lo que ocurre es que yo creo que eso que está sucediendo ahora no va a dar lugar a nada dramático como desgraciadamente sucedió tras aquello, ¿no? Yo creo que los espacios de moderación y de centralidad son muchísimo más amplios ahora, ¿no? Y yo creo que por mucho que se produzcan ataques, otra cosa muy distinta es que no tengamos que defenderla. Nosotros tenemos que defender la Constitución. Es muy importante defender nuestra Constitución, que es la que nos ha permitido vivir durante tantos años. Y la novela es una apelación. También la hacían mis tías, ¿no? Y la hicieron mis tías con su actitud a lo largo de su vida, de mirar para adelante, ¿no? De no buscar la venganza, sino de buscar cómo podemos entendernos para construirlo. Y desde luego tenemos que defender nuestros valores siempre. La moderación no está reñida con ser blando. Tú tienes que ser moderadamente intransigente en determinadas cuestiones y una de ellas es la defensa de la Constitución. Sociedades diferentes, épocas diferentes, por supuesto, y afortunadamente la sociedad avanza. Tan terrible es el odio, título de la novela. ¿Cree que en la sociedad actual sigue habiendo odio, aunque sea de otra manera, entre bandos, entre ideologías, entre partidos políticos? El otro día vi un ejemplo de odio brutal en gente muy joven, en la universidad, que fue el ataque que se produjo contra la presidenta Isabel, ¿no? Yo, sinceramente, no puedo entender cómo gente tan joven puede hablar y gritar de esa gente de esa manera, que despierta violencia, odio, ¿no? A mí que no me gustan las voces, que no me gustan los insultos, mucho menos me gustan las voces y los insultos en la universidad, ¿no? Pero da igual si fuera en la universidad o fuera de ella. No entiendo cómo la gente, a quien no te da la razón, lo descalificas inmediatamente, ¿no? En lugar de buscar espacios de entendimiento. Creo que es sencillamente lamentable y desgraciadamente hay determinados extremos que reflejan demasiado odio a la hora de defender sus posiciones. O si quieres, convierten al adversario en enemigo y eso no es bueno, no, eso es muy malo. A partir de ahí, creo que afortunadamente son los menos y por eso es muy importante que nosotros defendamos mucho los espacios de moderación y de centralidad. Y a veces también esa doble moral con la que no se miden igual los actos hacia una persona que hacia otra. Sin duda, imagínate que eso se hubiera dicho o se hubiera hecho, bueno, lo hemos visto, ¿no? Cuando se criticaba políticamente la ley del sí es sí, que sencillamente el ejemplo de la mayor incompetencia legislativa que te puedas imaginar, y encima dicen que con esa ley se protege más a las mujeres y no hacemos más que ver que delincuentes sexuales están saliendo de la cárcel o están viendo rebajadas sus penas. Claro, tenemos que tener muy claro que las posiciones que tengamos que defender, las tenemos que defender con todo rigor, pero siempre respetando al adversario y asumiendo los errores que podamos ir cometiendo en cada uno de los momentos, que te puedes equivocar. Y eso no es malo reconocerlo, ¿no? Decía usted hace poco en el Senado, no es mejor gobierno el que más gasta,
sino el que lo hace mejor. ¿Cree usted que el gobierno de Pedro Sánchez derrocha o en qué cree que debería gastar mejor? Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez nos está llevando a una vorágine de deuda absolutamente insostenible, de déficit absolutamente insostenible, y eso no es bueno. Yo creo que nuestro gobierno tenía que ser un gobierno austero, que es la austeridad por la que estamos pasando todas las familias españolas, cosa que el gobierno no está dando ejemplo con ello, sino todo lo contrario. Y yo creo que teníamos que especificar muy claramente cuáles son nuestros objetivos de política económica. Y el dinero no está mejor en el gobierno, ahora está mejor en manos de los ciudadanos. Todo lo que sea dar pasos atrás del Estado y que dé pasos adelante la sociedad civil y los ciudadanos, sea bueno para las clases, para el conjunto de las clases medias, para la gran masa de clases medias, que es la de nuestro país, ¿no? Yo no tengo la menor duda de eso. Y yo creo que debíamos de ser muchísimo más eficientes en el gasto, en la reducción de gastos relacionados con la administración, y debíamos de tener muy claro cuáles son nuestros objetivos de inversión, para que esos objetivos de inversión se traduzcan en empleo. No veo otra forma. ¿Qué valoración haría de la sociedad política actual y cree que es mejor que la que se narra en su libro? Sí, yo creo que las clases medias y moderadas son muchísimo más grandes que las que había en los años 30. Yo creo que existen extremismos, desgraciadamente, en la actualidad, pero creo que tienen poco peso y que cada vez van a ir teniendo menos. Y eso también es bueno, ¿no? Yo creo que eso nos hace una sociedad muy madura. Esta situación que se está dando no es ajena al resto de Europa, ¿eh? En Europa existen demasiadas fuerzas extremistas contra las que tenemos o a las que tenemos que hacer frente desde los espacios moderados europeos, ¿no? Y yo espero que eso se vaya consiguiendo. Las próximas elecciones municipales y autonómicas, yo creo que tenemos una buena oportunidad para llamar la atención los moderados, para ser más, y en las próximas elecciones generales, que serán a final de año, pues hacer exactamente lo mismo, ¿no? Cuanto antes lo hagamos, antes lo conseguiremos. Y ya para terminar, ¿a quién le recomendaría Tan terrible es el odio? A todo el mundo que quisiera pasar un buen rato. Todo el mundo que quiera pasar un buen rato, creo que encontrará en el libro elementos suficientes para hacerlo. A aquellos que les guste la historia, porque también hay momentos en los que hablo de la leyenda negra, ¿no? Y de cómo nos enfrentamos, cómo debemos enfrentarnos a la leyenda negra. A todas las personas que les guste, que tengan un cierto gustillo por los toros, aparecen también, ¿no? El enfrentamiento no el enfrentamiento, sino las dos visiones del toreo de Belmonte y Joselito, ¿no? En fin, a todo el mundo que quiera pasar un buen tiempo, un buen rato, lo resumiría, ¿no? Por no enrollarme mucho más. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer.